Él lo vio. Un destello de tinta en la muñeca de la joven camarera que limpia la mesa junto a la suya. No fue el arte en sí lo que llamó su atención, sino su forma irregular específica. Una serpiente enroscada con un único colmillo estilizado. El tiempo se detuvo de golpe. El suave zumbido del restaurante se desvaneció en un silencio rugiente en sus oídos. Su respiración se entrecortó. La cuchara se le cayó de los dedos y cayó al platillo con un crujido agudo que no rompió ningún hechizo excepto el suyo. No podía apartar la mirada. Su mirada estaba fija en el brazo de la joven mientras ella se movía. El tatuaje desapareciendo y reapareciendo entre una pila de platos. Ella sintió su mirada, una joven negra, probablemente de unos 20 años, con ojos brillantes e inteligentes que ahora se entrecerraron con un destello de inquietud. Ella se bajó la manga instintivamente. Arthur no notó su incomodidad. Ya no estaba en el restaurante Oakwood. Estaba en una jungla húmeda y sofocante. El aire estaba cargado de olor a barro y miedo. Podía sentir el peso fantasma de su mochila y oír el fantasma de una voz susurrando a su lado. Nosotros llevamos esto. Nos llevamos el uno al otro, Artie. Significa que nunca dejamos a nadie atrás. ¿Hay algún problema aquí, señor? La voz era aguda, cargada de una cortesía artificial que parecía más bien un arma. Un hombre joven con un traje ajustado y una etiqueta dorada prendida en la solapa que lo proclamaba como el gerente de Cahill, estaba de pie junto a la mesa de Arthur. Tenía el heredero satisfecho de sí mismo de alguien que ejercía un poco de poder y lo disfrutaba inmensamente. Arthur no respondió. Él no pudo. Su mente era un torbellino de pasado y presente. La imagen del tatuaje superpuesta sobre el dosel verde de un mundo perdido hace mucho tiempo. La sonrisa de Cahill se tensó. Se inclinó más cerca y bajó la voz a un susurro conspirativo y condescendiente. Estás incomodando a mi personal. Pienses lo que pienses, te sugiero que pares. Este es un establecimiento respetable. Lanzó una mirada protectora hacia la camarera, Lena, que ahora observaba el intercambio con una mezcla de aprensión y vergüenza. La acusación flotaba en el aire, espesa y fea. La implicación era clara. Un anciano lascivo rezando a una mujer joven. Las conversaciones cercanas comenzaron a tambalearse a medida que los clientes se giraban para mirar. Una burbuja de silencio se expandía desde su mesa. Arthur finalmente apartó la mirada de la camarera, con los ojos nublados por el recuerdo, y se centró en el gerente. El inquilino también logró decir con voz ronca y seca: «Oh, estoy seguro que es el tatuaje». Cahill se burló lo suficientemente fuerte para que las mesas vecinas lo oyeran. Se enderezó, inflando el pecho. Él estaba actuando ahora. «Señor, voy a tener que pedirle que pague su cuenta y se vaya». La injusticia era un dolor sordo y familiar en el pecho de Arthur. Había sido invisible durante tanto tiempo, un fantasma en su propia vida. Ser visto, pero ser visto así, era una profunda violación. No tenía las palabras ni la energía para luchar. El impacto del tatuaje lo había dejado vacío, dejándolo sin nada más que los fantasmas de su pelotón. Lentamente, tomó su billetera. Su movimiento era rígido y deliberado. Cahill lo observó con una expresión de victoria en su rostro. Así es. Vamos, abuelo. Es hora de seguir adelante. Los ojos de los clientes estaban fijos en él. Una mezcla de compasión, sospecha y curiosidad morbosa. Vieron a un anciano frágil y confundido que estaba siendo reprendido. Vieron a un joven gerente profesional manejando una situación delicada. La narrativa estaba establecida y Arturo era su villano. Él jugueteó con su billetera, sus dedos torpes. Cuando sacó un billete de $10, una pulsera de cuero desgastada que siempre usaba se le deslizó por el brazo. Estaba oscuro con la edad. El cuero se agrietó, pero el pequeño cierre hecho a mano todavía estaba intacto. Los ojos de Cahill se fijaron en él. ¿Qué es eso? Algún tipo de recuerdo de los viejos tiempos. Él se burló, y su voz destilaba desdén. Extendió la mano como para tocarlo.
Déjame adivinar, campeón de bingo. 1985. Arthur se encogió hacia atrás, apartó el brazo y agarró la pulsera con una repentina y feroz actitud protectora. La burla casual del gerente tocó una fibra más profunda que cualquier insulto. El aire está cargado de olor a cordita y lluvia monzónica. Un joven Arthur Finch, de no más de 20 años, está acurrucado en una trinchera fangosa. Sus manos tiemblan, no por el frío, sino por la adrenalina del tiroteo que acaba de terminar. A su lado, el sargento Marcus Jones, con el rostro marcado por una fuerza que parece imposible para un hombre de 22 años, está envolviendo la banda de cuero alrededor de la muñeca de Arthur. «Era de mi padre», dice Marcus. Su voz era un murmullo bajo. Dijo, «Mantiene la suerte dentro y el miedo fuera. Lo necesitas más que yo ahora mismo, Artie. Quédatelo. Tráelo a casa». El recuerdo fue tan vívido que le quitó el aliento a Arthur. Esa pulsera no era un souvenir. Fue un sacramento. Era el último trozo físico que le quedaba de un hombre que había sido más hermano para él que su propia sangre. Un hombre que murió 2 días después, sacando a Arthur de un Huey en llamas. «Te voy a pedir una última vez que te vayas», dijo Kyle, su paciencia, todo para aparentar, finalmente se agotó. «O mi próxima llamada es a las autoridades. Tienen formas de tratar con personas que no pueden controlarse». La amenaza fue la humillación final. Ser arrestado, ser tratado como una molestia pública, un desviado. El peso de todo ello era aplastante. Arthur sintió que un profundo cansancio se instalaba en sus huesos. Quizás Kyle tenía razón. Quizás era hora de irnos. Ya no le quedaban fuerzas para luchar. Se incorporó lentamente, mientras sus articulaciones protestaban. Pero no todos en el restaurante vieron a un anciano patético. En una mesa de la esquina, un profesor de historia llamado Dr. Alistair Finch, sin parentesco alguno, un hecho que más tarde le parecería irónico, había estado observando toda la escena. Era un hombre habitual, un hombre que se fijaba en los detalles. Había visto la sorpresa inicial del anciano. La forma en que sus ojos se fijaron en el tatuaje, no con malicia, sino con una especie de reconocimiento demoledor. Había oído al anciano susurrar algo en voz baja, un nombre que el viento del pasado casi se había llevado. Víboras nocturnas. Alistair conocía ese nombre. No estaba en los libros de texto oficiales. Era un fantasma, un susurro en los polvorientos archivos de la historia militar, una legendaria unidad de operaciones especiales de Vietnam, de la que se hablaba con una mezcla de admiración y reverencia. Una unidad que había sido oficialmente aniquilada, perdida en la jungla. Observó cómo el gerente, Kyle, ponía una mano sobre el hombro del veterano para escoltarlo físicamente hacia la salida. Esta era una injusticia que no podía presenciar en silencio. Había una historia aquí, una historia que estaba siendo profanada por un pequeño tirano con un traje barato mientras Kyle estaba de espaldas a la sala, regodeándose en ella. Alistair sacó discretamente su teléfono. Tenía un contacto, un exalumno que ahora era oficial de asuntos públicos en Fort Liberty. Era una posibilidad remota, pero era la única que tenía. Escribió un mensaje de texto rápido y urgente. Situación importante y extraña en el Oakwood Diner. El gerente está acosando a un veterano de edad avanzada. Parecía desorientado, pero le oí mencionar un nombre. Víboras nocturnas. El nombre del hombre podría ser Finch. Pensé que debería saberlo. Presionó enviar, con el corazón latiéndole con fuerza. No tenía idea de si serviría de algo, pero había encendido la mecha. Ahora todo lo que podía hacer era esperar y ver si llegaba al polvorín. Para Arthur, el tiempo se acababa. El público en el restaurante y el que miraba esta historia podían sentir ahora que la situación estaba a punto de cambiar. La justicia estaba en juego y el llamado ya estaba hecho. Dentro de una oficina estéril iluminada con fluorescentes en Fort Liberty, a cientos de millas de distancia, el mayor David Cole estaba terminando una montaña de papeleo.
Su teléfono vibró con el mensaje de texto entrante. Él lo miró molesto por la interrupción. Oakwood Diner. Acoso. Parecía un asunto de la policía local. Estaba a punto de descartarlo cuando dos palabras saltaron de la pantalla. Víboras nocturnas. Cole se quedó congelado. Se le heló la sangre. Era un nombre que todos los operadores de fuerzas especiales conocían. Eran un mito, una historia de fantasmas contada a los reclutas para enseñarles el significado del sacrificio. Una unidad que entró en los lugares más oscuros de la guerra de Vietnam y nunca regresó. Oficialmente, nunca existieron. Extraoficialmente, eran leyendas. Y el otro nombre, Finch. El mayor Cole dejó caer su bolígrafo y se volvió hacia su computadora. Sus dedos volaron sobre el teclado, accediendo a una base de datos clasificada y profundamente encriptada que pocas personas sabían que existía. Escribió dos palabras clave: Night Vipers y Finch A. Un solo archivo apareció en la pantalla. Fue marcado con el más alto nivel de clasificación de seguridad: Finch Arthur M. Capitán 03, Compañía Night Viper. Estado Kia Presunto 1971. Pero debajo de eso había una única nota adjunta agregada años más tarde por un general de 4 estrellas que ahora estaba retirado desde hacía tiempo. La nota decía: si alguna vez se establece contacto, ignore el estatus. El fantasma de Da Nang debe ser considerado un activo de comando en servicio activo con todos los honores y prioridad inmediata. Esto no es una solicitud. A Cole se le quedó la respiración atrapada en la garganta. El fantasma de Dang era real, y estaba en un restaurante siendo acosado por un gerente. Salió de la silla tan rápido que se estrelló contra la pared. Salió de su oficina gritando en su ayuda. Pónganme al general Matthews al teléfono. Díganle que es un protocolo centinela. El fantasma ha reaparecido. ¿La ayuda? Un joven y competente teniente le devolvió la mirada, completamente desconcertado. Un protocolo centinela, señor. Nunca hemos implementado un protocolo centinela. Bueno, hoy lo implementaremos, rugió Cole, su voz resonando en el silencioso cuartel general. Y consíganme un destacamento de transporte. Ahora díganles que traigan uniformes de gala, los mejores que tengamos. Los engranajes del ejército más poderoso del mundo habían empezado a funcionar, todo por culpa de un anciano tranquilo en un restaurante. De vuelta en el Oakwood, Kyle sentía la euforia de su victoria. El anciano, derrotado, se dirigía a la puerta arrastrando los pies. La multitud estaba de su lado. Había restablecido el orden. Decidió presionar. Su ventaja era convertir esto en una lección para cualquiera que pudiera perturbar su perfecto orden en el futuro. Y que esto te sirva de advertencia, anunció Kyle, con voz engreída mientras seguía a Arthur. Tenemos una política de tolerancia cero al acoso. La próxima vez no seré tan comprensivo. Te conseguiremos la ayuda que claramente necesitas, incluso si eso significa que te internen para una evaluación. Puso una mano firme y posesiva sobre el hombro de Arthur, listo para darle el empujón final para que saliera por la puerta. Ahora, sal. Fue la extralimitación definitiva, el empujón arrogante final que lo llevó mucho más allá de cualquier posibilidad de redención. Fue en ese preciso momento que comenzó el sonido. Un zumbido bajo que rápidamente se convirtió en un rugido cortante y percusivo. No era el sonido de un autobús urbano ni de un camión que pasaba. Era el inconfundible sonido de helicópteros militares. Luego llegaron las sirenas, un coro que convergía hacia el restaurante, no con el frenético ruido de los coches de policía, sino con el bramido autoritario y profundo de las escoltas de la policía militar. Fuera de los grandes ventanales del restaurante, el mundo se convirtió en un espectáculo de luces intermitentes y movimientos disciplinados. Un convoy de elegantes todoterrenos negros del gobierno y 2 Humvees verde oliva se detuvieron en el aparcamiento. El estacionamiento, formando un perímetro preciso e intimidante. Las puertas se abrieron al unísono.
Una docena de soldados con uniformes impecables de gala desembarcaron, con movimientos rápidos, precisos y absolutamente serios. Se movían con una determinación que silenció hasta el último murmullo en el restaurante. Los clientes, incluido Cahill, se quedaron mirando, boquiabiertos. Esto no era la policía. Era algo completamente distinto. La puerta del restaurante se abrió de golpe y un hombre con el uniforme de un general de 2 estrellas entró a grandes zancadas, flanqueado por el mayor Cole. El general era un hombre esculpido en granito. Su pecho, un cartel de galardones valerosos. Sus ojos, fríos y afilados como astillas de hielo, recorrieron la sala por un breve instante antes de fijarse en Arthur. Ignoró a Cahill, que aún tenía la mano sobre el hombro de Arthur, y caminó directamente hacia ellos. Los soldados formaron una perfecta guardia de honor detrás de él. El aire en la sala se volvió denso, pesado y sagrado. El general se detuvo a 1 metro frente a Arthur. Por un momento, simplemente miró al anciano, su expresión severa suavizándose en una de respeto profundo y puro. Entonces, en el silencio atónito del restaurante, se irguió cuán largo era, con la espalda erguida. Se llevó la mano a la frente en un saludo tan brusco, tan preciso, que pareció cortar el aire. Capitán Finch. La voz del general resonó con una autoridad que no dejaba lugar a dudas. General Frank Matthews, es un honor, señor. Arthur parpadeó. La niebla de sus recuerdos finalmente se disipó. Miró al general, a los soldados en posición de firmes, a toda la escena imposible que se desarrollaba a su alrededor. Lentamente, casi temblorosamente, enderezó sus hombros encorvados. El general Matthews mantuvo el saludo, con la mirada fija en Arthur. Luego giró ligeramente la cabeza, dirigiéndose no solo a la sala, sino a la historia misma. Durante 50 años, este hombre ha sido un fantasma, una leyenda que les contamos a nuestros mejores soldados para inspirarlos. Este es el capitán Arthur Finch, comandante de la unidad de operaciones especiales conocida como las Víboras Nocturnas. Hizo una pausa, dejando que el peso del nombre se asentara. El doctor Alistair Finch, el profesor, dejó escapar un grito ahogado. Lena, la camarera, se quedó paralizada, con la mano cubriendo instintivamente el tatuaje de su otra muñeca. En 1971, continuó el general, con la voz llena de orgullo. El capitán Finch y su unidad de 12 hombres fueron enviados a una misión imposible tras las líneas enemigas. Los superaban en número 100-1, sin apoyo ni posibilidad de rescate. Su misión era obtener información que salvaría a una división entera de ser aniquilada en una emboscada planeada. Dio un paso más cerca de Arthur. Fueron superados durante 3 días. Lucharon. La unidad entera fue declarada perdida, aniquilada. Pero no antes de que este hombre, el capitán Finch, soportara penurias inimaginables para asegurar que la información saliera a la luz. Salvó más de 3.000 vidas estadounidenses ese día. Se le concedió la medalla de honor en ausencia porque creíamos que estaba entre los caídos. Nunca fue un fantasma para nosotros, señor. Fue un héroe. Todo el restaurante guardó silencio. Todas las miradas fijas en un anciano tranquilo y modesto que momentos antes había sido tratado como un paria. El aire crepitó con el poder absoluto y asombroso de la revelación. Lena rompió a llorar en silencio, con los ojos abiertos, como si comprendiera algo imposible. Los rostros de la multitud, antes llenos de sospecha, eran ahora máscaras de asombro y vergüenza. El general finalmente dejó de saludar, pero mantuvo la mirada fija en Arthur. Luego, sus ojos se desviaron, moviéndose con lentitud glacial hasta posarse en Cahill. La temperatura en la habitación pareció bajar 20 grados. No alzó la voz. No lo necesitaba. Sus palabras fueron silenciosas, pero cada una impactó como un martillazo. Este hombre, dijo, con un gruñido bajo y peligroso, sacrificó todo lo que aprecias. Su juventud, sus amigos, su tranquilidad.
Él ha caminado por el infierno para que usted pueda tener el lujo de estar aquí en este país pacífico con su traje barato y tener el descaro absoluto de faltarle el respeto. Kyle se encogió visiblemente y su rostro perdió todo color. Parecía un niño al que habían pillado provocando un incendio. Eres una mancha en el honor de este país. El general terminó, su voz cargada de un desprecio tan puro que era aterrador. Despidió a Kyle con una última mirada fulminante y se volvió hacia Arthur. Sin embargo, Arthur no estaba mirando al general. Su mirada estaba fija en Lena. La camarera. Dio un paso vacilante hacia ella, sus viejos ojos ahora claros y llenos de una profunda tristeza interrogativa. Las heridas más profundas, hijo, dijo suavemente, hablándole a Kyle, pero mirando a Lena, son las que nadie puede ver. Luego se concentró completamente en la joven. Esa marca en tu muñeca, la víbora nocturna, dijo, con la voz cargada de emoción. Tu abuelo se llamaba Marcus. Sargento Marcus Jones, Vietnam, 1971. Un raro momento de tranquilidad en un campamento improvisado en la jungla. El aire es húmedo, huele a tierra mojada y pólvora. Dos jóvenes se sientan uno al lado del otro, tallando un trozo de madera de teca recuperada con un cuchillo de combate. Uno es un joven e intenso Arthur Finch. El otro es el carismático y constante sargento Marcus Jones. Marcus está grabando cuidadosamente una serpiente enroscada con un solo colmillo en la madera. Nosotros llevamos esto. Nos llevamos unos a otros, dice Marcus, con la mirada fija en su trabajo. Mis hijos reconocerán esta marca. Mis nietos reconocerán esta marca. Significa que nunca dejamos a nadie atrás. Es nuestra promesa. Le entrega la talla terminada a Arthur. Incluso cuando seamos fantasmas, esto será real. El sollozo de Lena ahora era audible. Ella asintió y las lágrimas corrieron por su rostro. Él era mi abuelo, susurró con voz entrecortada. Murió en la guerra. Mi abuela me dijo que él dirigía un equipo especial. Ella dijo que le dio esto a su mejor amigo antes de morir. Levantó su muñeca, presentando el tatuaje no como una obra de arte, sino como una reliquia. Dijo, las víboras nocturnas nunca dejan a nadie atrás. La compostura de Arthur finalmente se quebró. Una lágrima se abrió paso entre las arrugas de su mejilla. Durante 50 años, había sido el único superviviente. El fantasma que soportaba el peso de 12 hombres buenos. Creyó ser el último. Pero no lo era. La promesa había sobrevivido. El legado seguía vivo, grabado en la piel de una generación que nunca conoció. Había encontrado al último miembro de su pelotón. Había encontrado el camino a casa. En las semanas siguientes, la historia del fantasma de Dang en el Oakwood Diner se convirtió en noticia nacional. La empresa matriz de la corporación hotelera entró en modo de control de daños total. Kyle fue despedido sumariamente, no solo por el incidente, sino por la ola de indignación pública que le siguió. Se emitió una disculpa pública formal a Arthur Finch. Más importante aún, la corporación anunció una colaboración multimillonaria con organizaciones de apoyo a veteranos e impuso una capacitación obligatoria en sensibilidad y respeto para toda la empresa con un programa diseñado en consulta con grupos de familiares de militares. El cambio fue institucional, resultado directo de la vergüenza que habían sufrido. Un martes tranquilo. Por la tarde, Arthur estaba sentado en un banco del parque viendo a unos niños jugar en un columpio. Una figura vacilante se le acercó. Era Kyle, ya no de traje, sino con el sencillo uniforme de trabajador de parques municipales. Recogiendo basura con una pinza. Parecía más pequeño, disminuido. Se detuvo a una distancia respetuosa, con el rostro demacrado por la vergüenza y el arrepentimiento. Señor, comenzó, con la voz apenas un susurro. Señor Finch, no hay nada que pueda decir. Fui arrogante. Fui cruel y me equivoqué. Lo siento mucho. Arthur miró al joven un largo instante. No vio ira ni satisfacción en su caída.
Solo vio a un niño que había aprendido una dura lección. Asintió lenta y deliberadamente. Fue un reconocimiento, una liberación, un acto de gracia. Kaila sintió de vuelta, con lágrimas en los ojos, y se alejó sin decir nada más. El verdadero epílogo, sin embargo, no tuvo lugar en una sala de juntas ni en un parque, sino en un rincón tranquilo del mismo restaurante. El nuevo gerente había insistido en que Arthur Finch comiera allí, gratis por el resto de su vida. Se sentó en una cabina, pero no estaba solo. Frente a él estaba Lena. Entre ellos yacía un viejo y preciado álbum de fotos. Señaló una foto descolorida en blanco y negro de un apuesto joven soldado con una amplia sonrisa de confianza. Era él, dijo en voz baja. El abuelo Marcus. Arthur miró la foto de su amigo, su hermano congelado en el tiempo. Luego le contó a Lena historias que ella nunca había escuchado. Historias del coraje de su abuelo, su humor, su lealtad inquebrantable. Le contó cómo Marcus le había salvado la vida, cómo le había dado la pulsera de cuero, cómo le había hecho prometer que viviría una vida digna del sacrificio. A cambio, Lena le habló de la familia que Marcus nunca conoció, del legado de fortaleza que había transmitido. Por primera vez en 50 años, Arthur Finch no solo recordaba a su pelotón, sino que los compartía. Los fantasmas ya no eran solo una carga que debía llevar. Eran una historia que contar, un legado que honrar. A los ojos de la nieta de su hermano, la última noche en que Viper finalmente cumplió su promesa. Ya no estaba perdido en la jungla. Estaba en casa. Si esta historia de honor, legado y las promesas que cumplimos te conmovió, muestra tu apoyo dándole a me gusta, compartiéndola con quien necesite verla y suscribiéndote a Better en Valor para más historias que deben contarse. Gracias por verla.